Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. COP27. La 17ª Cumbre del Clima, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, finalizó el 20 de noviembre en un ambiente de decepción para los países más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, tras estar a punto de descarrilar en los últimos días. La delegación europea, liderada por el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, amenazó incluso con abandonar las negociaciones ante la posibilidad de que se eliminase de las conclusiones el principal objetivo del Acuerdo de París: evitar que el calentamiento global no supere los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. La COP27 ha estado marcada por la férrea oposición de los exportadores de hidrocarburos de incrementar los compromisos climáticos. Varias delegaciones acusaron a los principales productores de petróleo de Oriente Medio de aprovechar sus estrechas relaciones con el país anfitrión para reforzar su influencia en las negociaciones. En esta edición, además, se ha registrado un récord de lobistas ligados al sector de los combustibles fósiles, un 25% superior a los presentes en la COP26 celebrada en Glasgow el año pasado. El acuerdo alcanzado por los 200 países hace referencia a la necesidad de reducir progresivamente el consumo de carbón, evitando cualquier mención al gas y al crudo. En el lado positivo, se alcanzó un acuerdo histórico para la creación de un fondo para compensar a los países más vulnerables los daños causados por el cambio climático. La financiación y el funcionamiento de este instrumento se definirán en los próximos meses. En el mejor de los casos, podría estar operativo a finales del próximo año. La próxima cumbre del clima tendrá lugar en noviembre de 2023 en la ciudad de Dubái. Latinoamérica. Guatemala. Bloqueos por el aumento de los precios. Desde el pasado 14 de noviembre, Guatemala ha registrado más de una docena de bloqueos a sus carreteras como medida de protesta ante el aumento de los precios de los alimentos, fertilizantes y combustibles. Las manifestaciones, impulsadas por asociaciones y gremios de transporte colectivo y pesado, tienen como objetivo presionar al presidente Alejandro Yamatei para que aplique medidas que rebajen el precio de los combustibles en el país y establecer un tope en el valor de los derivados del petróleo. La inflación anual alcanzó el 9,7% el mes pasado, mientras que el fin de un subsidio estatal al combustible provocó un aumento del precio del diésel hasta los $5 por galón. El director de aduanas de la Administración Tributaria, Werner Ovalle, ha advertido de que las protestas podrían afectar al comercio en Centroamérica. Según sus cálculos, el bloqueo del cruce fronterizo con México y El Salvador supone pérdidas de más de $1 millón y 840.000 por día en ingresos fiscales, respectivamente. Los líderes sindicales se volvieron a reunir con el gobierno el 21 de noviembre tras fracasar el primer intento de negociación la semana pasada. Haití. Brote de cólera. El gobierno de Haití y Naciones Unidas solicitaron la semana pasada a la comunidad internacional $145,6 millones para ayudar a combatir el primer brote de cólera en Haití en más de 3 años. Se han confirmado más de 800 casos y 161 muertes desde que se anunciaron los primeros infectados el 2 de octubre, si bien las cifras reales podrían ser mucho mayores. El comunicado de la ONU puntualizó que 500.000 personas están en riesgo de contraer la enfermedad. El brote se ha producido en plena crisis sociopolítica, lo que ha exacerbado los desafíos de la gestión sanitaria. La violencia de las pandillas obstaculiza la atención médica y el suministro de agua y ha agravado la escasez de combustible, amenazando el transporte y la generación de energía. La crisis del cólera afecta más a las localidades ya vulnerables. Casi la mitad de la población haitiana, 4,7 millones de personas, se enfrentan ya a altos niveles de inseguridad alimentaria. México. Polémica reforma electoral. La propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador desató masivas protestas en todo México el pasado 14 de noviembre. Entre las medidas más polémicas
Figuran la sustitución del Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al gobierno, por el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Con esta decisión, se eliminarían los 32 institutos electorales locales que fueron creados en 2014 para organizar los comicios estatales, y el INEC se convertiría en la única autoridad para organizar todas las elecciones, tanto federales como locales. López Obrador ha planteado que la selección de los consejeros electorales del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral se haga por los propios ciudadanos. Además, la nueva normativa electoral reduciría la financiación de los partidos políticos y redefiniría el concepto de propaganda para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder. La propuesta también reduciría el número de escaños en las cámaras alta y baja del Congreso. El presidente, un férreo crítico del INE, culpa de sus derrotas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 al fraude. Los partidarios de la reforma afirman que aumentaría la participación ciudadana y reduciría la influencia del dinero en la política. Sus detractores señalan que podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La aprobación de la polémica reforma, que modificaría 18 artículos de la Constitución, requiere de una mayoría de 2/3 en el Congreso, de la que carecen el Movimiento de Regeneración Nacional, López Obrador y sus aliados, por lo que todo apunta a que no saldrá adelante. El líder del movimiento, Mario Delgado, ha expresado confianza en que el Partido Revolucionario Institucional respaldará la propuesta. Su líder, sin embargo, se unió a la jornada de protesta. Asia. Indonesia. Acuerdo millonario para descarbonizar el país. Durante la cumbre del G20, que tuvo lugar la semana pasada en Bali, las regiones ricas, encabezadas por Estados Unidos y Japón, han ofrecido a Indonesia un paquete de $20.000 millones para ayudar a pagar la transición de este país, dependiente del carbón, hacia la energía renovable. El acuerdo, que incluye 10.000 millones de financiación pública y otros 10.000 de privados, se dio a conocer el martes día 15 de noviembre, tras más de un año de negociaciones. Como parte del acuerdo, Indonesia se ha comprometido a limitar las emisiones del sector eléctrico a 290 megatoneladas de CO2 anuales de aquí a 2030 y a generar alrededor de 1/3 de su energía de fuentes renovables. Indonesia es un país productor de carbón y uno de los mayores emisores de carbono del mundo. Su nuevo compromiso de alcanzar el pico de emisiones en 2030 es 7 años antes que los compromisos anteriores. Además, el país ha acordado que su sector energético alcanzaría el nivel cero emisiones para 2050. El acuerdo es el segundo de lo que se considera una serie de incentivos para que los países emergentes dejen de utilizar los combustibles fósiles más sucios. El primero fue un acuerdo de $8.500 millones con Sudáfrica, y ahora se están llevando a cabo conversaciones con Vietnam. El acuerdo es sin duda una victoria política para Joko Widodo, el presidente de Indonesia, que está en su segundo y último mandato. Malasia. Claves electorales. Las 15ª elecciones generales de Malasia, celebradas el pasado 19 de noviembre, dieron un severo varapalo a la coalición Barisan Nasional. Este tropiezo en las urnas ha dejado al Pakatan Harapan, liderado por el veterano político de la oposición Anwar Ibrahim, y al Perikatan Nasional del ex primer ministro Muhyiddin Yassin, como favoritos para formar el próximo gobierno. En la Cámara Baja de Malasia hay 222 escaños y cualquier coalición de gobierno necesita controlar al menos 112 escaños para obtener la mayoría absoluta. A falta de decidir todavía 3 escaños, Pakatan Harapan y sus aliados se han asegurado un total de 82, con lo que se sitúan por ahora a la cabeza de la tabla. El Perikatan Nasional cuenta con 73 escaños, mientras que Barisan Nasional quedó en un lejano tercer lugar con solo 30 escaños. Con todo, a pesar de los pésimos resultados, Barisan es ahora decisivo para ayudar a cualquiera de las dos coaliciones a formar gobierno.
Buena prueba de que las negociaciones no son sencillas es que ya se ha ampliado el plazo para que las coaliciones presenten al rey sus números para formar gobierno y propongan sus candidatos a primer ministro al Palacio Nacional. El plazo para las coaliciones termina el 22 de noviembre. Myanmar. Implosión económica. El PIB de Myanmar se contrajo un 18% en 2021 y se espera que lo haga cerca de un 4% en 2022. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, el país ha entrado en una espiral de incertidumbre política, un endurecimiento de las condiciones financieras y un deterioro de las perspectivas de difícil solución. Si bien es de esperar que se registre ya por fin un crecimiento en torno al 3 o 4% en 2023, las presiones sobre la renta disponible se intensificarán debido a las crecientes tensiones de precios. Los datos recientes muestran que la inflación ha aumentado hasta casi el 20%, impulsada principalmente por el incremento de los precios de la energía y los alimentos. Esto se ha visto agravado por la importante depreciación de la moneda, con una caída del kyat del 33% interanual. El Banco Central no ha aumentado los tipos de interés, manteniendo el 7% desde finales de 2020, algo que parece insostenible. Para evitar más salidas de sus limitadas reservas de divisas, el gobierno ha prohibido o limitado severamente las importaciones de artículos de lujo, como coches, combustible, aceite de cocina y productos farmacéuticos. Además, quienes se dedican a la importación y exportación dentro de Myanmar se ven obligados a convertir sus ingresos en dólares en moneda local a un tipo por debajo del establecido en el mercado local. Algunos líderes empresariales han citado las medidas draconianas y antieconómicas del Banco Central como elemento fundamental para impedir que mantengan sus operaciones en el país. Si a eso añadimos presiones políticas externas adicionales para que las empresas no continúen sus operaciones bajo el régimen militar, las firmas siguen saliendo del país. Europa del Este CEI. Kazajistán. Nuevo mandato, mismo modelo. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ha revalidado su puesto como presidente del país con más del 80% de los votos, según datos preliminares. En los comicios también han participado 4 candidatos desconocidos para el público, que han sido los únicos permitidos por las autoridades. De esta forma, Tokayev ha recurrido a la misma técnica que su antecesor en el cargo, Nursultán Nazarbayev, que es un proceso democrático en la forma, autoritarismo en el fondo. La falta de alternativa real y las limitaciones para las misiones de observación de las instituciones internacionales apuntan a una perpetuación del modelo autocrático iniciado por Nazarbayev. El que fuera presidente del país durante más de 30 años se encuentra ahora retirado de la vida pública y condenado prácticamente al ostracismo tras las violentas protestas que se desataron el pasado mes de enero. Lo que comenzó con el incremento de los precios de los combustibles terminó con una revolución encubierta por parte del clan del expresidente, que veía cómo perdía poder en favor de Tokayev. El presidente tuvo que pedir ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que, liderada por Rusia, envió tropas para reprimirlas. Serbia. Crisis bilateral. Las tensiones entre Serbia y Kosovo han escalado de nuevo como consecuencia de la crisis de las matrículas. Las autoridades kosovares dieron de margen hasta el lunes 21 de noviembre para efectuar el cambio de las matrículas serbias a las oficiales emitidas por Kosovo, penalizándose con 150 € de multa en caso de no hacerlo. Se trata de una crisis que se viene arrastrando desde el pasado mes de julio, cuando Pristina anunció que dejaba de aceptar los documentos de identidad y las matrículas oficiales serbias. Las tensiones se calmaron gracias a la mediación de Bruselas, que convenció a ambos gobiernos de aplazar hasta el 31 de octubre la aplicación de las normas, y es ahora cuando han vuelto a resurgir. Los representantes de las minorías serbias, presentes en las instituciones kosovares, han dimitido a modo de protesta por la nueva norma de las matrículas. Recordemos que Kosovo, una provincia serbia de mayoría albanesa, proclamó su independencia tras la celebración de un referéndum unilateral en 2008, aunque ni Serbia ni otros países europeos la reconocen.
Esta situación, extremadamente compleja, dificulta el diálogo y provoca picos de tensión intermitentes en la región de los Balcanes. Norte de África, Oriente Medio. Qatar, acuerdo de suministro de gas. La misma semana en la que se inaugura el Mundial de Fútbol, la compañía estatal Qatar Energy ha firmado el primer contrato para la venta de gas natural licuado, vinculado al ambicioso proyecto que está desarrollando para explotar el yacimiento de North Field East, el más grande del mundo. Una vez que entre en funcionamiento en 2027, la empresa qatarí suministrará 4 millones de toneladas de gas al año a la compañía china Sinopec. El acuerdo tendrá una vigencia de 27 años, el más largo firmado hasta ahora en la industria gasista. La empresa qatarí señaló que está negociando contratos similares con otros compradores asiáticos y europeos. La guerra en Ucrania ha dibujado un escenario inmejorable para los intereses de Qatar. La hoja de ruta de la Unión Europea para desconectarse de los hidrocarburos procedentes de Rusia se sustenta en parte en el aumento de la demanda de gas, un movimiento que ha incrementado sustancialmente los precios y ha intensificado la competencia entre los participantes del sector por alcanzar acuerdos a largo plazo con las empresas productoras. En 2021, Qatar fue el segundo mayor exportador del mundo, con 106,8 millones de metros cúbicos. Las perspectivas a medio plazo son aún más favorables. Se calcula que en 2027 el país será con diferencia el mayor exportador del mundo. La entrada en funcionamiento del megaproyecto de North Field disparará la producción de gas natural licuado más de un 60%. Jordania, resistiendo las turbulencias. El FMI estima que el PIB de Jordania crecerá un 2,7% en 2022, unas décimas más de lo previsto inicialmente, impulsado en la recuperación del sector turístico y el elevado dinamismo de sus principales mercados de exportación, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El fondo destaca en la última revisión del programa EFF, publicado la semana pasada, el cumplimiento por parte del Ejecutivo de los objetivos marcados para corregir los principales desequilibrios macroeconómicos. El déficit primario, excluyendo las donaciones, se ha moderado 7 décimas porcentuales hasta el 3,7% del PIB, gracias en parte a los avances en la lucha contra la evasión fiscal. También resalta la rápida actuación del Banco Central de Jordania para mantener la estabilidad cambiaria en el cruce con el dólar estadounidense. Para ello, la institución monetaria ha elevado los tipos oficiales en sucesivas ocasiones en lo que llevamos de año, en línea con los movimientos realizados por la Reserva Federal. A principios de noviembre, el Banco Central volvió a aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos hasta el 6%. Esta política ha permitido mantener el nivel de reservas en niveles adecuados, en torno a 5 meses de importaciones. Se espera, teniendo en cuenta el correcto cumplimiento del EFF, que el FMI aumente en un 30% los fondos asociados al programa hasta los 2.000 millones de dólares. Asimismo, la institución multilateral ha instado a los países donantes a proporcionar más recursos económicos a Jordania para apoyar y acoger a los 1,3 millones de desplazados sirios. África subsahariana. Guinea Ecuatorial. Elecciones sin sorpresas. Teodoro Obiang continuará siendo presidente de Guinea Ecuatorial tras ganar su sexta reelección en unos comicios sin garantías democráticas y en los que se enfrentaba únicamente a un candidato opositor, Andrés Sesono, de Convergencia para la Democracia Social. Tal y como se esperaba, los resultados preliminares de la jornada electoral, celebrada el pasado 19 de noviembre, son muy favorables a Obiang, que habría logrado un 99,72% de los votos, revalidando su liderazgo tras 43 años al frente del país. La oposición ha denunciado el fraude monumental patente en todo el proceso electoral y ha declarado que no reconocerá los resultados. Guinea Ecuatorial se encuentra entre los países más corruptos del mundo y sufre elevadísimas tasas de pobreza, pese a tratarse de una de las naciones más ricas en recursos naturales del continente africano.
Nigeria, posible devaluación. Continúa la escasez de dólar estadounidense en Nigeria, lo que está alimentando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro. Oficialmente, la naira ha perdido únicamente un 4% de su valor respecto al dólar este año, pero la mayoría de los nigerianos solo tienen acceso al mercado desregulado, en el que ha caído un 37%. Aunque la cotización al contado de la divisa nigeriana está sobre 444 nairas el dólar, el tipo paralelo es cercano a 800 nairas por dólar. Hasta ahora, se ha evitado una devaluación oficial en un intento de contener la inflación, que es del 21,1%, el peor dato en 2 décadas. Sin embargo, todo apunta a que tras las elecciones generales, que se celebrarán en febrero, la devaluación será inevitable. Por otra parte, esta decisión mejoraría el saldo fiscal, dado que la inmensa mayoría de los ingresos públicos provienen del sector petrolero, denominados en dólares, frente a los gastos que están denominados en moneda local. Cabe destacar que la baja producción de petróleo está impidiendo que Nigeria aproveche los altos precios internacionales del barril y mejore sus reservas internacionales. Todo ello ha sido determinante para que la agencia de calificación Fitch haya reducido el rating crediticio del país hasta el nivel B-. Zambia. Reestructuración de la deuda. Continúan las negociaciones para la reestructuración de la deuda de Zambia, tras meses de reuniones con los acreedores bilaterales bajo el paraguas del Club de París y el marco común diseñado por el G20. Las autoridades del país intentan renegociar 12.800 millones de dólares de deuda externa. China es su principal acreedor, con alrededor de 6.000 millones de dólares. Zambia ha sido el primer país africano en incumplir sus obligaciones deudoras durante la pandemia, tras alcanzar su deuda pública el equivalente al 133% de su PIB. El FMI estima que se necesitarán 8.400 millones de dólares en alivio de la deuda en los próximos 3 años. El embajador estadounidense del país, Michael González, ha defendido la importancia de realizar recortes en el principal, no solo renegociar los términos de pago para evitar lastrar a una generación de zambianos con lo que denominó deuda apestosa. El gobierno del presidente de Zambia, en el cargo desde agosto de 2021, está tomando enérgicas medidas anticorrupción. Altos cargos de la administración previa, responsables de la contratación de la mayoría de la deuda que hoy se disputa, están siendo investigados. OCDE. Reino Unido. El nuevo primer ministro apuesta por la austeridad. El ejecutivo de Rishi Sunak ha anunciado el nuevo plan fiscal que pretende implantar para corregir el importante desajuste fiscal de las cuentas públicas de Reino Unido, equivalente a unos 60.000 millones de euros. El gobierno atajará el problema mediante una subida generalizada de impuestos y, de forma paralela, recortes del gasto público. De esta forma, el nuevo primer ministro recupera la ortodoxia económica tras la debacle que provocó el plan fiscal de su predecesora, Liz Truss. Entre las medidas anunciadas, destaca la reducción del nivel de renta que ahora pagará el tipo máximo del IRPF o la congelación del mínimo exento, que no se actualizará al nivel de inflación en el 11,1%, lo que permitirá aumentar la recaudación. Se estima que el número de contribuyentes aumentará en 2,6 millones, algo que se reflejará en un incremento de la recaudación cercano a los 29.000 millones de euros aproximadamente. También se ha aprobado el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del incremento de los precios de los combustibles. El gobierno pretende así seguir apoyando a las familias más vulnerables con subsidios y ayudas directas para que puedan hacer frente a la actual crisis del coste de vida. Las medidas de austeridad afectarán de forma transversal a todos los ministerios, pero serán especialmente notorias en los departamentos de Justicia o Transporte. Se trata de un presupuesto que aspira a sanear las maltrechas cuentas públicas del país, que ya ha entrado en recesión,
una situación que se prevé que se prolongue durante todo 2023. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.